están? Saludos muy cordiales y afectuosos a toda la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Mi nombre es Darío Aliaga, soy estudiante de la carrera de Licenciatura en Ciencias y Artes Musicales con mención en Composición. El año pasado participé de la 16ª versión del Festival de Música Contemporánea Darwin Vargas, organizado por nuestra casa de estudios. En este festival hice estreno de Mi obra La Duda. Sin embargo, lo que hoy nos convoca es esta nueva edición del boletín del Instituto de Música PUCB, para lo cual les compartimos una serie de trabajos realizados durante el primer semestre de este año 2020 en el marco del curso Seminario de Lenguaje Musical 1, impartido por la profesora musicóloga Laura Jordán. El particular desarrollo que ha tenido el presente año a estas alturas no es novedad para nadie, y tampoco podemos ser ajenos a ello. Hemos tenido que adaptarnos rápidamente a circunstancias adversas a las que antes nunca estuvimos enfrentados. Nuestras vidas han variado de tal modo al punto que nuestras formas de relacionarnos están delimitadas por el distanciamiento social, uso de mascarillas, alcohol gel, pero al mismo tiempo fuertemente marcadas por la virtualidad y modalidades, por cierto, remotas para desempeñar el quehacer académico. Pese a lo complejo y lo difícil que ha sido todo este proceso, ello no ha sido impedimento para continuar generando nuevas instancias de conocimiento e instancias también enriquecedoras para la formación profesional. Este es el caso de los podcasts que se desarrollaron en el curso Seminario del Lenguaje Musical 1 y que vamos a comentar a continuación. La creación de los podcasts fue la actividad final de este curso. Estuvo pensada como una manera para dar cuenta de los contenidos y los conceptos analizados en la asignatura, y esto por medio de compilaciones fonográficas, estudios de compilaciones fonográficas o discos, como también listas de reproducción en plataformas digitales, entre otras. El objetivo era poder dar cuenta mediante estos elementos de las distintas formas musicales, expresiones o géneros presentes en diversos grupos, bandas, ensambles u otros artistas en general. Para realizar estos podcasts, primero se hicieron reseñas escritas, las cuales posteriormente fueron adaptadas para el formato en cuestión. Una vez finalizados todos estos trabajos, fueron publicados en el canal de YouTube SLM 2020. En esta ocasión les traemos 4 de los podcasts hechos, cada uno sin duda con elementos muy interesantes que vale la pena poder resaltar. Los primeros 2 que veremos están marcados por la adaptación y reversión de canciones. En este caso el primero que vamos a ver es el álbum Adiós Tristeza de 1968 de la cantante Sonia von Schöller, más conocida como Sonia la Única. Este podcast fue hecho por Salvador Casís, quien nos exhibe parte de los tracks presentes en el long play de esta destacada cantante nacional y nos muestra así al poco andar la gran variedad de elementos presentes en este material fonográfico, recursos que van desde aspectos técnicos, aspectos musicales, que se emplean por cierto dentro del álbum, pero también por otro lado llama mucho la atención la presencia de elementos que incluso van por fuera de lo musical, ámbitos que también son muy necesarios para poder entender el concepto proyectado por Sonia la Única. Aquí vemos que Salvador hace un trabajo muy genial y nos muestra lo excepcional que es Adiós Tristeza. Desde ya invito a revisar este trabajo, que está de verdad muy interesante. El segundo podcast es el que desarrolla Camila Vera, que tiene relación con el álbum Mondo Cane del 2010 hecho por Mike Patton. En este caso Camila nos muestra un disco en el que se reversionan 11 canciones icónicas del pop italiano de los años 50 y 60, las características variadas que componen el álbum y también parte de las críticas como la buena recepción que tuvo este disco. Este trabajo analiza así varios de los tracks del disco, se ve una perspectiva general de ellos, pero también se nos muestra una de sus características principales, y esta es la transversalidad que consigue entre generaciones, ya sea por el uso de elementos propios o recursos propios de la sonoridad original de cada canción, como también la incorporación de otros elementos nuevos, aspectos que como digo son fundamentales para entender los planteamientos que Camila hace con respecto al álbum, y también cómo estos logran llegar a variados grupos generacionales. En tercer lugar pasamos a un ámbito completamente diferente. Vamos a un ámbito también que está plenamente atingente a problemáticas sociales actuales. Constanza Saldaña analiza el álbum A Social Call del 2017 hecho por Yasmenia Horn. Este podcast gira en torno al trabajo de esta cantante y compositora de jazz norteamericana. Sin duda que en este trabajo se aprecia una notable mezcla entre música y comentarios. Que Constanza, por cierto, hace un trabajo muy genial ahí. Detrás de todo este análisis que hay, también el análisis a los tracks que conforman A Social Call, queda absolutamente manifestado el importante trasfondo que hay detrás de esta expresión musical.
Esto es el potente mensaje que surge como respuesta a los crímenes raciales que han ocurrido y que lamentablemente siguen ocurriendo dentro de la sociedad estadounidense. El mensaje queda claro tanto en las líricas como en los distintos recursos musicales que se emplean en este álbum. Mensaje que, por cierto, como digo, se encuentra plenamente vigente y que resulta bastante interesante para analizarlo en estos tiempos. Como último, me gustaría dejarles mi podcast, que es el que hice en base al álbum Siempre Soy de Gustavo Cerati, álbum por cierto lanzado el año 2002. Este disco contiene múltiples elementos también muy llamativos para el análisis. Este es el tercer disco que Gustavo Cerati hizo como solista y se enmarca dentro de un contexto bastante especial. Esto fue desarrollado mientras este músico argentino vivía un proceso personal de separación matrimonial, mientras que al mismo tiempo en Argentina se vivía una fuerte crisis económica y social que por cierto produjo la renuncia del presidente de ese entonces y un tránsito de 5 mandatarios en el cargo en el periodo de un año aproximadamente. Gustavo Cerati nos presenta un disco cargado de elementos musicales y extra musicales también que son bastante interesantes para poder analizarlos. Bueno, estos 4 podcasts seleccionados se pueden encontrar, como les dije, en el canal SLM 2020 y me gustaría también que pudieran revisar los otros trabajos hechos por nuestras compañeras y compañeros del curso, que también se encuentran alojados dentro de dicho canal. Bueno, con esto concluimos, yo me despido, les envío saludos muy cordiales, muy cariñosos a toda nuestra comunidad PUCB y sobre todo cuídense mucho en estos tiempos difíciles, tiempos también de cambio que esperemos nos lleven a construir un país mejor y una sociedad mejor. Que estén muy bien.